Buenas tardes. Vamos a iniciar el Hangout sobre contabilidad con Juan Bermúdez. Él es economista y auditor de AV Auditores y experto en entidades sin fines lucrativos. Buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, voy a explicar en qué va a consistir esta cápsula formativa. En primer lugar, vamos a realizar una sesión sobre contabilidad y el nuevo Plan General Contable que se aprobó en 2012, que nos lo va a presentar Juan. Y en segundo lugar, vamos a responder a las consultas que algunas entidades nos habéis enviado. Y muchas gracias a todas las que nos han enviado la consulta. Lamentablemente no podemos responder a todas, pero ninguna se va a quedar sin respuesta. Vamos a iniciar el Hangout sobre contabilidad con Juan Bermúdez. Juan, disculpa, ¿me has oído? Ahora perfectamente. Ahora, vale, un problema en el audio, disculpa. No pasa nada. Cuéntanos las novedades sobre el nuevo Plan General Contable. Muy bien, perfecto. Pues vamos a ver si os puedo resumir en 35 minutos todas las novedades del plan contable para entidades sin fines lucrativos. Antes de nada, permitidme que felicite a Haz lo Posible por estas cápsulas formativas hacia el tercer sector, un sector no solo necesitado de recursos económicos, sino también apoyo por parte general, contable y, en este caso, por parte de auditores. En especial, felicitar a Marta y a Lara por este trabajo fantástico que estáis haciendo. Más preámbulos. El Plan General de Contabilidad entra en vigor en el año 2007, ¿vale? Entra exactamente en el BOE del 20 de noviembre del 2007. El Real Decreto 1514/2007. Este plan contable hacía referencia a empresas de carácter mercantil. Es decir, que las entidades sin ánimo de lucro habéis estado 1.933 días en un plan contable específico. Por fin se aprobó una resolución del ICAC el 10 de abril de 2013. Es importante que os lo apuntéis, porque os invito a que os lo bajéis por internet, el BOE de fecha 10 de abril, que lo podéis encontrar en la página web del BOE, también lo podéis encontrar en nuestra página web, y por supuesto en nuestra página web también podéis descargaros la resolución del ICAC y aprobación del plan contable específico para entidades lucrativas. Entonces, este plan contable específico para entidades lucrativos se divide en 5 partes, exactamente igual que el plan contable de entidades mercantiles. Unas de obligado cumplimiento y otras que no lo son. Entonces, ¿qué 5 partes hay? Pues hay una primera parte introductoria, de marco conceptual, una segunda parte donde se aparecen las normas, una tercera parte donde figuran las cuentas anuales, una cuarta que es el cuadro de cuentas y una quinta que sería una descripción de estas cuentas. Deciros, y esto es importante que lo sepáis, que los dígitos de cuentas no son de obligado cumplimiento. Es decir, no hay que aprendérselos de memoria. Podéis aplicar el dígito de cuentas que vosotros queráis. Ahora bien, cuando formuléis las cuentas anuales, esta es la tercera parte del plan contable, esta sí que es de obligado cumplimiento y ahí sí que os tenéis que amoldar a lo que sería lo especificado en esa norma. Esto es importante que lo sepáis todos porque me preguntan mucho sobre esto. Oye, ¿qué dígito de cuenta debo contabilizar una subvención? Pues mira, el plan contable te dice que lo hagas en la 130. Pero no pasa nada si lo pones en la 131 o 132, si luego, cuando formulas las cuentas anuales, lo encuadras en el epígrafe de subvenciones.
Además, os quiero decir que este plan contable vuestro de entidades sin fines lucrativos se subdivide en 3 planes contables. Un plan contable para aquellas entidades que son grandes, un plan contable para entidades pequeñas y un plan contable para entidades muy pequeñitas. ¿Cuáles serían las muy pequeñitas o microentidades? Aquellas que facturéis menos de 150.000 euros. Cuando digo facturación, hablo del importe neto de la cuenta de la administración. Luego, la separación entre pymes y grandes será aquella que tenga unos ingresos superiores a 5,7 millones de euros. El plan de pymes y el plan de grandes es muy parecido. Solo se diferenciará en que unos estarán obligados a auditarse, los otros no, y que la memoria de las pymes es más reducida que la memoria que tienen que hacer las empresas grandes. ¿Vale? Y como diferencia respecto a las microentidades, deciros que es un plan contable muy abreviado y que tiene 4 diferencias. Cómo contabilizar cómo contabilizar determinadas subvenciones, cómo contabilizar determinadas ayudas y cómo contabilizar el impuesto sobre beneficios. A partir de aquí, os voy a molestar más, un rollo teórico y vamos a las partes prácticas que seguro van a generar mayor interés para todos vosotros. Así que, Lara, por favor, cuando quieras, ya puedes preguntar. Perfecto. Muchas gracias, Juan, por tu cápsula. Y como dices, vamos a comenzar con la primera consulta. Esta consulta nos la envía Francisco de la Asociación Atlas en defensa de la adopción y comenta que busca una aplicación o programa que le permita llevar la contabilidad de acuerdo con el nuevo Plan General Contable. Muy bien. Perfecto. Hola, Francisco, de la Asociación Atlas. Primero, como entenderás, no vamos a hacer publicidad de ningún software en concreto. Yo, en particular, te puedo recomendar cualquiera que haya hoy en día. ¿Por qué te digo esto? ¿Has escuchado la introducción? Yo hablaba que el plan de cuentas, los dígitos de las cuentas, no es de obligado cumplimiento. Por lo tanto, date tranquilo, puedes utilizar cualquier software de cualquier entidad que puedas comprar en cualquier kiosco. Y eso sí, luego cuando formules las cuentas anuales, lo adaptes a la exigencia que tiene el plan contable de entidades en fines lucrativos. Es decir, el balance, la cuenta de resultados y la memoria, y que se adapte al formato exigido por este plan contable. Por lo tanto, en cuanto al programa de contabilidad, te diría que cualquiera que esté en el mercado puede ser de tu utilidad, y eso sí, cuando luego formules las cuentas anuales, trata de adaptarlo a lo que marca el plan contable, que como he dicho, lo tienes en el BOE publicado de fecha 26 de marzo del 2013. Venga. Siguiente pregunta. Muchas gracias, Juan. La segunda consulta la plantea Fátima, de la Asociación de Padres de Niños con Problemas de Audición y Lenguaje. Fátima pregunta, ¿en qué cuenta del nuevo Plan General Contable se recoge un préstamo sin intereses que hace un socio a la asociación? Vamos a ver, Fátima. Esta pregunta redunda otra vez más en mi respuesta. El dígito de cuenta puedes utilizar el que tú quieras. Si bien, luego cuando hagamos las cuentas anuales, las deberemos reclasificar en el epígrafe de operaciones de préstamo con entidades vinculadas. ¿Por qué digo vinculadas? Porque me has hablado de un socio con la asociación, que hay una vinculación directa y entonces debe recogerse como un préstamo como entidad vinculada. Entonces, dos cosas importantes. La primera, saber si el préstamo lo va a devolver a corto plazo o a largo plazo.
Si lo va a devolver a corto plazo, irá en la cuenta 51,35. Si lo va a devolver a largo plazo, irá a la parte a la 16,35. En cuanto a los intereses, es importante una cosa que debéis saber todo. Aunque se pacte sin interés, en la contabilidad tienes que reflejar el ingreso financiero y el gasto financiero. De tal forma que la cuenta de resultados es cero, pero tienes que reflejar que ese préstamo ha devengado un interés legal de dinero para el ejercicio en el que se produce. Siguiente pregunta. Muy bien. La tercera pregunta la formula Alicia, de Asociación de Disminuidos Psíquicos 5 Villas. Muy bien. Alicia comenta que en este ejercicio han obtenido un resultado positivo y quieren aplicar el 70% a fines y el 30% a reservas, pero no sabe cómo reflejar en la contabilidad la aplicación del 70% a fines, que si tienen que utilizar una cuenta específica. Muy bien. Buenas tardes, Alicia. Mira, decirte que yo tampoco sé cómo contabilizarlo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna cuenta que recoja esto que tú planteas. Lo primero que tenemos que hacer es que durante los 6 meses, que es el tiempo desde el 31 de diciembre hasta el 30 de junio, que se aprueban las cuentas por el patronato, quedará en la cuenta 129, resultado del ejercicio. Una vez el patronato se decida, se reúna, decide qué hacer con las reservas. Te recomiendo hagáis una lectura a los estatutos de la asociación o de la fundación. ¿Por qué te digo esto? Porque normalmente las fundaciones y asociaciones tienen acuerdos especiales de reservas estatutarias. ¿De acuerdo? En el supuesto de que esté indicado el importe que tienes que llevar a reservas estatutarias, ahí sí que tienes un dígito contable. En el supuesto que no tuviera reservas estatutarias, dotaremos a reservas voluntarias por el 100% del importe que hayas tenido de beneficio. Siguiente pregunta. Perfecto. Vale, pasamos a la cuarta pregunta. Esta consulta la formula Víctor, de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Soria. Muy bien. Y Víctor pregunta que cómo se puede contabilizar el préstamo a familias de material didáctico o de silla de ruedas que posteriormente se devuelven a la asociación. Muy bien, entendido. Vamos a ver. Víctor, la primera pregunta que tenemos que responder es si este material didáctico y estas sillas de ruedas están en el balance de la asociación y de la fundación. A veces ocurre que determinados activos que se han entregado se han pasado como gasto y no están en el balance. En este supuesto que no estén en el balance activados las sillas de ruedas o el material didáctico, difícil solución tenemos para contabilizar este crédito. Existiría una fórmula que prefiero no explicarte para no confundirte. La fórmula natural, en el supuesto que estas sillas de ruedas estuvieran activadas en el epígrafe de existencias, o en el grupo 3, o en el grupo 2 de inmovilizado, tendrás que hacer el siguiente asiento, y ahora voy a dibujar aquí detrás. A ver si lo veis. Daremos de baja las existencias, en este caso las sillas de ruedas o el material didáctico, con un asiento a la cuenta de ruedas, por la cuenta del grupo 2 o del grupo 3. Con esto damos de baja el inmovilizado que hemos activado. Y la contrapartida será la cuenta de créditos contra terceros, que si nos lo va a devolver dentro del año en la cuenta 53,25, y si nos lo devuelve dentro de unos años, irá a la cuenta 25,25. Cuando estos señores te devuelvan las sillas de ruedas, ¿qué asiento haremos? Volverá a entrar en nuestro balance las existencias y mataremos el crédito.
De tal forma que las ventas, si te fijas, queda compensado. En este caso, al igual que en la anterior consulta, deberíamos valorar si se tendrían que contabilizar los intereses de ese crédito. Es un tema complejo, que prefiero no meterme ahora mismo, pero que también deberéis valorarlo en función de la valoración de las sillas de ruedas, el tiempo que estos señores tienen estos activos y si finalmente lo acaban devolviendo o no. Que podría ocurrir que a lo mejor lo devuelven o lo devuelven en mal estado y en este supuesto se podría producir una pérdida por inmovilizado. Entiendo que así ya quedaría contestada tu pregunta. Perfecto. Muchas gracias, Juan. Nada. Y pasamos a la quinta pregunta. La formula Patricia de Alcer Alicante. Patricia comenta que han recibido subvenciones, que les han concedido subvenciones, pero que no se le han pagado. En ese caso, ¿cómo se contabilizarían? ¿Solamente cuando las reciben o teniendo en cuenta la fecha de resolución, aunque tarden en pagar varios años? Muy bien, entendida la pregunta. Buenas tardes, Patricia, de Alcer Alicante. Saludos a nuestros amigos de Alcer Valencia, a los que tengo mucho cariño y además son clientes nuestros. Te explico, esta pregunta me gusta mucho que me la formuléis. ¿Por qué? Porque las subvenciones es un aspecto que en el plan contable de entidades sin fines lucrativos es muy relevante. Lo primero que tenéis que saber todos es que las subvenciones se contabilizan con independencia de cuándo se cobran, el día que nos llega esa carta que tanto nos gusta del ministerio correspondiente o del órgano competente en el que nos dice que nos han concedido la ayuda. Ese día, con la alegría del momento, lo primero que tenemos que hacer es contabilizar el asiento de concesión de la ayuda. Lo segundo que debemos que preguntarnos es si esta ayuda es reintegrable o no reintegrable. Es decir, si fuera no reintegrable, tiene un tratamiento contable, y si esa ayuda es reintegrable, es decir, la tenemos que devolver al cabo de un tiempo, tiene otro tratamiento contable. Con la alegría del momento de la carta que nos ha llegado, debemos reconocer si la tendremos que devolver o no devolver. En el supuesto de que la tengamos que devolver, será un pasivo. Será al pasivo del balance de situación. En el supuesto de que no la tengamos que devolver, da contra resultados. Da un mayor beneficio, un mayor resultado positivo contra patrimonio neto. Cuidado, puede ir en este ejercicio o en los próximos ejercicios. ¿Por qué? Porque a veces nos piden una ayuda para un gasto determinado y este gasto nosotros no lo hacemos de golpe en el 2013, lo haremos a lo mejor en el 2013, 2014, 2015, 2016. Es muy importante que se haga lo que se llama correlación de ingresos y gastos. Es decir, la pasamos a ingresos a medida que vayamos pasando los gastos. Porque si no lo hacemos bien y lo ponemos todo a ingresos en un año, nos encontraremos que este 2013 hemos sido muy buenos, en 2014, 2015 y 2016, y es cuando a lo mejor llegan los gastos, y habremos sido muy malos, porque tendremos el gasto y no el ingreso. Entonces, importante, en aquellas subvenciones no reintegrables, hacer lo que se llama verificación de ingresos y gastos. Imputar los ingresos del año con los gastos correspondientes. En aquellos supuestos de subvenciones reintegrables, es decir, las que tenemos que devolver, ya no nos gustan tanto, pero que también nos alegran el día, es importante que las contabilicéis como pasivas. Y dentro del pasivo, como todos sabéis, hay pasivo corriente y pasivo no corriente. El pasivo corriente será aquel que devolveremos dentro del año. Es decir, si nos han dado 100.000 euros en 10 años, tendremos como pasivo corriente los 10.000 euros.
Y los otros 90.000 euros los pondremos como pasivo no corriente. Las cuentas donde se imputan las subvenciones son dos. Aquellos supuestos de subvenciones reintegrables, las subvenciones que tenemos que devolver, van a la cuenta 130. Si el que nos lo concede es un organismo público. En el supuesto que no sea un organismo público, irán en la cuenta 132. Este es un tema muy bonito y que seguro que vais a preguntar más en los próximos meses. Pero es importante diferenciar si es reintegrable o reintegrable y marcar eso y el gasto en el mismo ejercicio. Cuando nosotros hacemos muchas veces las auditorías, nos encontramos que esa correlación de ingresos y gastos no se produce y tenemos que poner salvedades. Entonces, acordaros siempre de imputar ingresos en el año y gastos en el mismo año. Espero que esté contestada tu pregunta. Siguiente pregunta. Muy bien. Bueno, vamos a por la sexta y ya última pregunta. Esta la formula Fernando del Centro de Desarrollo Rural El Villar. Fernando comenta que el programa de facturas no hace las mismas facturas les hace las mismas facturas con diferencias de céntimos con respecto a la cantidad que realmente se ingresa. ¿Cómo tienen que contabilizar esa diferencia? Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver, Fernando. La pregunta que me haces es fácil de contestar. Mira, antiguamente existía una cuenta de plan contable de empresas que recogía lo que se llamaban los rentos y diferencias de caja y demás. El nuevo plan contable, afortunadamente, esto ya no lo recoge. ¿Por qué? Entiendo que esas operaciones no deberían producir. Es decir, que deberías hablar con el programa de facturación de tal forma que esto quede compensado y quede el mismo importe. Lo que me estás explicando es más un problema informático que un problema contable. Y que además me recuerda aquella película de Tom Cruise que precisamente hablaba de las diferencias en las facturas de determinados letrados. Entonces, para no marearos, la respuesta a tu pregunta es hablar con el programa informático que arregle este error. Y tú, en tanto y cuando no lo tengas arreglado, yo lo que haría sería modificar la factura y dejarla solo con el importe que realmente cobras. De tal forma que no tengas estas diferencias de decimales, que en principio solo debería ser de 2 decimales. Recuerdas que a nivel nacional y a nivel de euro, por mucho que las facturas se repartan a 2, 3, 4, hasta 8 decimales, en los registros contables solo deben haber 2 decimales. Y mejor no contabilizar estas diferencias en ninguna cuenta, porque el plan contable nuevo, sabiamente, no recoge esta cuenta. ¿De acuerdo? Espero que con esto tengamos respuesta a tu pregunta. Bueno, pues muchas gracias, Juan, por tu cápsula, tu formación y por tus respuestas a las 6 consultas que hemos planteado. Lamentamos no haber podido plantear las otras que nos habéis mandado, pero no os preocupéis, van a obtener respuesta a través de la web, o en el caso en que tengáis alguna consulta privada que queráis plantear a Juan o al resto del equipo asesor, ya sabéis que lo podéis hacer entrando en su perfil de asesor y contactando directamente con ellos. Y bueno, pues encantadas de hacer esta cápsula y bueno, nos seguimos viendo por la web y en nuevos proyectos. Felicitaros, Lara y Marta, por el proyecto que estáis desarrollando. Podéis contar conmigo cuando necesitéis más consultas. Sabéis que estoy a vuestra disposición. Y felicitaros de nuevo porque tenéis una cápsula y un programa y una página web fantástica. Seguir así. Muchas gracias, Juan. Adiós. Hasta otra. Adiós.